Déjenme explicar algo que parece no quedar muy en claro a los chairos. Saludos a Gaby Sterling, que ya me ha regañado 3 veces por decirles chairos. Pero esos son, y así se les llama, ¿ya? Ser opositores de este régimen del asco no significa que yo esté a favor del PRI o del PAN, o que haya aprobado lo que sus gobiernos hicieron. Me queda claro, como a todos los mexicanos, que los gobiernos del PRI y el PAN fueron mediocres cuando mucho. Pudieron ser mejores y el crecimiento de México pudo haber sido mayor, pero los errores cometidos en sexenios anteriores no excusan al gobierno actual de los suyos. Si vemos el crecimiento económico del país, nos daremos cuenta que fue mejor en los periodos que no son de Morena. Si vemos la calidad de la educación, veremos que fue mejor en los periodos que no fueron de Morena. Si vemos la inseguridad, veremos que fue mejor que en estos últimos 6 años y medio que tiene Morena gobernando. Son datos y son públicos. Si yo se los pusiera de aquí enfrente, no los creerían o dirían que yo los inventé. Por eso les pido que vayan y los busquen ustedes solitos en las fuentes oficiales del gobierno. Pueden verlos en los sitios web de la Secretaría de Hacienda, de la Presidencia, del Congreso, del INEGI, el Coneval, de Pemex, la Secretaría de Educación Pública, de etcétera, del Banco Mundial, del Banco de México. Pero vayan y háganlo y después regresan y me piden perdón. ¿A poco antes estábamos bien en educación? Me dicen mucho. Y la respuesta es no. No teníamos una buena educación pública. Siempre ha sido mejor la educación privada que proveen los colegios particulares. Incluso los maestros que trabajan en el sistema público pagan colegiaturas en escuelas privadas para sus hijos. ¿Qué te dice eso? Sin embargo, los apoyos que el gobierno ha dado en estos 6 años y medio de gobiernos morenistas han sido únicamente para comprar votos y no para promover la educación. Nunca se había visto en el país que la matrícula escolar disminuyera, al menos desde 1921, pero esto se logró en el sexenio de López a pesar de todo el dinero que se ha gastado en becas estudiantiles y de aumentar supuestamente la capacidad del sistema educativo. Un poco la calidad de la educación era buena, pero no era tan mala como la que pretende la nueva escuela mexicana, que no logra ni siquiera que un niño de secundaria pueda leer un texto frente a la presidente. Es increíble que le estemos haciendo esto a los niños, pero eso sí, adoctrinamiento no falta en los libros de texto gratuito. La culpa de todo la tiene Calderón porque él fue el que dejó este desastre y no se puede limpiar en 6 años. Es otra falacia lógica que anda muy en boga en la boca de los chairos. Felipe Calderón dejó de gobernar hace más de 12 años. ¿De qué están hablando? Después de él estuvieron Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Con Calderón se vivió una época de miedo en las calles por el crimen organizado, todos lo sabemos, pero también con Calderón se les combatió y se capturó a los cabecillas. La inseguridad bajó a niveles que no se vieron en el sexenio de López Obrador. Y la inseguridad que vivimos hoy no fue porque Calderón haya decidido combatir al crimen, sino porque López quiso darles abrazos y no balazos a los delincuentes. ¿Se acuerdan de eso? Culpar a Felipe Calderón de las decisiones de Andrés es muy cínico e hipócrita de parte de los chairos y sus líderes. Si el país se encuentra tal y como está ahorita, es porque se dejó crecer las organizaciones criminales bajo el amparo de los gobernantes y también por el contubernio que hay con ellos. Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, todos ellos saben de los arreglos en lo oscuro de los gobernantes mexicanos con los criminales. Saben que tuvieron que llegar a ellos para poder obtener fondos para sus elecciones, para sus campañas y poder ganarlas, comprando la voluntad de la gente. Y eso no es culpa de Felipe Calderón, sino de los políticos actuales, que no quieren aceptar su responsabilidad y quieren desviar la atención hacia otro lado. Pero no podemos pasar por alto lo que sucede en el país. Mientras tanto, por ejemplo, en San Luis Potosí hallaron un campo de exterminio en donde pozoleaban a los desaparecidos. En Tabasco, que es un Edén, se incendian autos y se asesina a los policías por hacer su trabajo sin ningún respeto a la ley. En Morelos quieren remover el fuero del exgobernador Cuauhtémoc Blanco y a quien terminan removiendo es el fiscal que buscaba justicia. En Nuevo León, los criminales controlan extensiones territoriales del estado. En Sinaloa ya sabemos que no hay ley. En Zacatecas ya ni se cuentan los muertos. En Guerrero es más importante saber qué es lo que va a cantar la gobernadora en su siguiente acto público que las resoluciones del Consejo de Seguridad. Y la culpa no es más que de ellos y de nadie más. A ver, díganme,
¿Qué tan bien podemos estar ahorita, después de 6 años de atender las causas de la delincuencia con programas sociales que nos cuestan literalmente todo el dinero que tiene el país de nuestros impuestos, si los gobiernos extranjeros declaran como terroristas a los delincuentes mexicanos? La Fiscalía General de Estados Unidos emitió ayer un memorándum pidiendo la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales en México. ¿Cuándo se vio eso en las épocas que los chairos llaman neoliberales? Nunca, porque los gobiernos, mal que bien, mantenían a raya ese problema. Sí había contubernio, sí había negocio entre gobernantes y criminales, pero el pueblo llano, la ciudadanía que no es parte de esas alianzas, no se veía afectada. Sin embargo, hoy muchos de los problemas que vivimos en el día a día están directamente relacionados con el crimen organizado en México. ¿O es que creen que las cuotas y cobros de piso que se hace a los productores agrónomos no afectan el precio final de los alimentos? ¿Creen que el robo de bodegas, de productos varios, no se ve reflejado en el precio que pagan en los supermercados? Claro que sí. Sin embargo, ¿quién en el gobierno está atendiendo esas causas? Los gobernantes actuales están más preocupados por levantar un padrón de militantes de Morena que por la seguridad de esas mismas personas que están empadronando. Están más preocupados por hacerse los valientes que por obtener resultados. Prefieren ponerse al brinco con una empresa para que en una aplicación no se le cambie el nombre al Golfo de México que por la salud de miles de ciudadanos que perdieron el acceso a hospitales, clínicas y medicamentos. ¿No les parece que las prioridades están mal? ¿Por qué creen que el Poder Ejecutivo y Legislativo están violando las leyes y desobedeciendo al Poder Judicial, el tercer pilar de la República, y siguen adelante con la farsa de las elecciones de candidatos a jueces a través de una tómbola? El día de ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya declaró que por su parte no presentarán candidatos porque el proceso es un reverendo mugrero. ¿Y la Claudia? Ella organizó un evento para conmemorar el aniversario de nuestra Constitución, mientras la pisotea constantemente. Al menos una modificación diaria le han hecho desde que tomó posesión esa señora y han hecho un revoltijo de leyes que ni siquiera ellos se han dado cuenta que votan por una ley en particular y a la semana siguiente la eliminan con otra. Siempre en busca del favor público y del voto, jamás en busca de un mejor país. Cuando los gobiernos neoliberales dejaron el poder en el año 2018 y Enrique Peña Nieto le entregó la banda presidencial a Andrés Manuel, había en ahorros $500 millones de pesos. Los gobiernos actuales, los de Morena, se lo acabaron en tarugadas y no dejaron nada. Claudia está sufriendo las consecuencias porque no tiene margen de acción. Por eso han estado pidiendo dinero prestado de manera tan indiscriminada y la deuda del país ya llegó a los 17.5 billones de pesos, 75% más de lo que había en el 2019. Y así, los gobernantes están decididos a continuar con sus programas costosísimos e inútiles mientras se gastan el dinero en nuestros impuestos. Dinero que en teoría deberían de funcionar para crear un mejor gobierno e infraestructura que nos permita crecer como ciudadanos, como personas, como líderes en nuestra comunidad. ¿Quién puede decir que le esté yendo bien en estos sexenios? Solamente los que tengan negocios con el gobierno o sean delincuentes, no hay de otra. El Infonavit no se salva de este desorden y ahora el ahorro de los trabajadores se ve amenazado porque el gobierno necesita urgentemente el dinero que tienen ahorrado los trabajadores. No les platico de los intentos de quedarse con tu propiedad o de las modificaciones a la ley que quieren hacer para usar el dinero del Banco de México, como si este tuviera una bóveda llena de billetes. Trabajadores y patrones ya se quejaron y rechazan la reforma que se hizo a las leyes del Infonavit el sábado pasado. ¿Qué esperamos nosotros para quejarnos también? Sí, los gobiernos del PRI y el PAN no fueron tan buenos como pudieron ser, pero eran mejores que los de Morena y su cuarta transformación definitivamente. México siempre ha sufrido por una u otra razón, pero los políticos siempre están en medio de cualquier situación que haya evitado el crecimiento del país como debiera de ser. El pueblo está por un lado y los gobernantes por el otro. Imagínense qué sería cuando todos estuviéramos en el mismo canal. Pero eso no podrá ser mientras que los políticos, aquellos que dicen representar la voluntad popular, no hagan su trabajo. El miércoles pasado los opositores si hubieran los opositores asistido todos a la sesión del Senado,
Se pudo haber impedido la aprobación de las candidaturas del Senado mexicano a la elección judicial, pero personajes del PRI, como Alito Moreno, Carolina Vigiano, Gina Campuzano y Manlio Fabio Beltrones, decidieron que tenían cosas más importantes que hacer que asistir a su trabajo. El trabajo que ellos nos pidieron y que nosotros les dimos con el voto para que nos representaran. Y así se aprobó la lista. Así es que, Chairo, si vienen a hablarme del PRIAN, mejor háblenme del Primor, porque el 80% de los miembros de Morena salieron del PRI y siguen gobernando con las mismas mañas. Pero tú, Chairo, los justificas diciendo que ahora visten de color guinda y que por eso son diferentes, que ya cambiaron. Nos vemos en el siguiente video el próximo lunes. Van a ver el Super Bowl este fin de semana. Yo voy a ver el juego, pero como mi equipo ya no está ahí, solamente será como entretenimiento y por convivir. Hasta luego.